Hola, en este video veremos cómo realizar una carga masiva de datos contenidos en archivos .csv a una base de datos MySQL por medio de archivos de control y tablas temporales. Aquí podemos ver cada uno de los archivos que iremos ejecutando y ese es el script principal que realizará la carga masiva. Como este proceso toma un poco de tiempo, lo que haré es ejecutarlo de una vez y en lo que se está ejecutando iré indicando cada paso que se va tomando para realizar la carga. Entonces solo ejecutaré el archivo y en lo que termina iremos viendo cuáles son los pasos. Lo primero que hacemos es la eliminación de las tablas de nuestra base de datos y de nuestras tablas temporales. Lo tenemos por acá, lo cual lo que hace es eliminar nuestras tablas temporales. En este caso tenemos 6 tablas temporales porque tenemos 6 archivos CSV, los cuales tenemos aquí. Son country codes, geonames, level 1A, locations, price y transactions. Entonces lo que hacemos es eliminarlas. Y en este caso eliminamos también nuestra base de datos, la cual contiene estas tablas. Aquí podemos ver el modelo de la base de datos que estamos utilizando. Entonces, una vez eliminadas las tablas, procedemos a crear nuevamente nuestra base de datos en este caso. Aquí tenemos los scripts los cuales generan cada una de las tablas de nuestra base de datos. Aquí creamos la tabla locations, le definimos sus campos, en este caso el ID es autoincrementable, entonces le ponemos autoincrement, su llave primaria. Aquí tenemos geoname, en la cual igual tiene sus atributos, su llave primaria y una llave foránea que hace referencia a locations. Aquí, como vemos, es simplemente el código que crea una base de datos y relaciona todas las tablas en base a llaves foráneas y define llaves primarias. Entonces, una vez creada nuestra base de datos, procederemos en este caso a crear nuestras tablas temporales. Las tablas temporales son las que contendrán los archivos los datos de los archivos CSV como tal. ¿Esto para qué lo hacemos? Porque así, al tener cargados nuestros archivos CSV como tablas dentro de la base de datos, se nos hace más fácil extraer los datos e insertarlos en nuestra base de datos posteriormente. Aquí tenemos la creación de tablas. Lo que hacemos aquí es crear cada una de las tablas. Creamos una tabla para geonames, una para projects, una para transactions y así para cada archivo CSV que nosotros queramos cargar. Aquí podemos ver cómo es esto. Entonces, lo único que hacemos es crear una tabla con un nombre. En este caso le ponemos tmp- y el nombre para indicar que es temporal. Y lo que tenemos que hacer es que cada uno de sus campos tiene que ser cada una de las columnas del archivo CSV. Aquí en este caso tenemos el archivo geonames.csv. Aquí vemos los encabezados: geoname ID, place name, latitud, longitud, location y así sucesivamente, cada una de sus columnas. Entonces aquí le ponemos un atributo por cada una de sus columnas. En este caso solo es un varchar, así, porque en este momento aún no nos interesa el tipo de dato que estamos insertando, ya que solo son temporales. Entonces aquí podemos ver, tenemos la creación de cada una de las tablas por cada uno de los archivos CSV que queremos cargar. Una vez creadas las tablas temporales, ejecutaremos los archivos de control, los cuales serán los encargados de cargar el archivo CSV a nuestras tablas temporales. Aquí tenemos el archivo de control de geonames. Pues aquí es el comando que hace la carga del CSV a la tabla. Primero le decimos load data para indicarle que cargaremos datos. Local in file significa que el archivo está dentro de nuestra computadora. Y le pondremos la dirección de nuestro archivo. En este caso, esta es la dirección. Después les ponemos into table. Le indicamos la tabla donde se guardarán los datos del archivo CSV. En este caso, como es el archivo de control de geonames y el CSV geonames, ven la tabla temporal de geonames. Después file terminated by, lo cual le indicará por medio de qué están separados los campos del archivo CSV, ya que un archivo CSV puede estar separados por punto y coma, por tabulación, por coma, etcétera. En este caso el archivo geonames.csv estaba separado por comas, entonces le indicamos que es una coma.
Después tenemos en closed by, esto es para indicarle que puede ser que vengan campos que estén encerrados entre comillas. Esto porque lo hacemos porque a veces tenemos justamente campos así, pero que viene una coma dentro de ellos, entonces eso nos daría un error porque si no lo ponemos lo separaría. En cambio con esto le indicamos que no separe, pues ya que sería solo una cadena. Después le ponemos la terminación de las líneas, en este caso cada línea o cada línea del archivo terminada por salto de línea. Le ponemos ignore una lines, esto indica que ignorará una línea. ¿Esto por qué? Porque si nos damos cuenta, la primera línea del archivo son solo los encabezados de cada uno de los datos. Entonces esto no lo tenemos que ingresar en nuestra base de datos. Después abriremos paréntesis e indicaremos en qué nombre de los registros, o sea, en qué registros, no, en qué campos de nuestra tabla serán insertados los datos. En este caso, GeoNames ID, Place Name y todo. En el orden, eso es importante. Hay que ponerlo en el orden correcto de cómo viene el archivo CSV. Primero viene GeoName ID, después Place Name, latitud y longitud. En este caso podemos ver que justamente están en ese orden. Entonces tenemos los 6 archivos de control. Aquí está el archivo de control para Country Codes. El de GeoName ya lo habíamos visto, el de Level 1A. Todos son iguales, lo único que cambia es la localización del archivo y los atributos. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que les decía. En este caso el archivo locations.csv, sus campos están separados por tabulaciones. Entonces le indicamos que están separados por una tabulación. Aquí tenemos el archivo de control de projects y de transactions. Entonces con eso ya tenemos los 6 archivos de control, cada uno cargando un archivo CSV de los que tenemos por acá. Una vez cargados los archivos de control, tendremos nuestros datos de los archivos CSV como tablas dentro de nuestra base de datos. Entonces procederemos a llenar nuestra base de datos en base a estas tablas temporales. Aquí depende de cómo esté estructurada nuestra base de datos y qué atributos contenía cada uno de nuestros archivos CSV, cómo haremos la inserción dentro de la base de datos. Aquí podemos ver un ejemplo, le ponemos que se insertarán datos dentro de la tabla location de nuestra base de datos en los atributos local_type_code y local_type_name. Los datos serán llenados por medio de un select distinct para que para no obtener filas repetidas, y haremos el select de los atributos que iremos a insertar en nuestra tabla. Lo haremos en base a nuestra tabla temporal locations. Entonces así haremos la inserción en cada una de nuestras tablas de nuestra base de datos, extrayendo los datos de las tablas temporales. Aquí tenemos la inserción de GeoName igual con un select, y podemos ejecutar el script de la forma que queramos o en cual nos convenga. Así como en este caso hacemos un where para poder obtener el ID de locations, ya que esta es una llave foránea de la tabla GeoName, como habíamos visto en este caso. Entonces así iremos a llenar cada una de las tablas. Aquí está Country Code, Type Status, Project, Level 1A, Transaction, y así sucesivamente con todas nuestras tablas de la base de datos. Entonces esto lo que hará será tomar los datos de nuestras tablas temporales y pasarlos a nuestra base de datos de una forma ordenada. Una vez terminado esto, ya tendremos nuestra base de datos llena y ordenada con los datos de los archivos CSV. Aquí podemos ver que todo lo que les acabo de explicar ya fue ejecutado. Aquí lo indica que la operación fue completada satisfactoriamente. Entonces aquí tenemos nuestra base de datos y las tablas. Aquí están las tablas temporales. Aquí, entonces ahora en este caso ejecutaremos unas consultas para ver que todo esté bien dentro de nuestra base de datos. En este caso la base de datos es sobre una empresa que realiza proyectos en diferentes países de forma benéfica. Entonces aquí la primera consulta: ¿cuántos proyectos iniciaron en el 2011? Haremos un select haremos un conteo de los proyectos en los cuales su atributo de la fecha en la que iniciaron sea
el año sea igual a 2011. Entonces la ejecutaremos y veremos el resultado. Aquí podemos ver el conteo de 303 proyectos que iniciaron en el 2011. Una segunda consulta: ¿cuál fue el proyecto con mayor duración? Aquí lo que hacemos es por medio del comando datediff, el cual nos indicará la diferencia en días de dos fechas. Haremos la diferencia entre la fecha que terminó y la fecha que inició el proyecto, y los ordenaremos en forma descendente y mostraremos solo uno, ya que solo nos interesa el de mayor duración. Entonces lo ejecutaremos y aquí está. Este fue el proyecto y duró 5.511 días. Ahora, ¿cuál fue el proyecto con menor duración? Este es básicamente lo mismo, con la diferencia que se hace una condición en el cual su atributo de fecha de terminación tiene que ser diferente de nula, ya que hay proyectos que puede que no hayan terminado aún. Y lo ordenaremos de forma ascendente para que dé el de menor duración hasta arriba, y solo mostraremos el primero, ya que es el que nos interesa. Aquí podemos ver, este fue el proyecto y esta fue la cantidad de días que duró. La consulta 4: top 5 de países con más proyectos asignados. En este caso lo único que haremos es ir a obtener de la tabla country code el nombre del país, contar cuántos países tiene, cuántos países, o sea, cuántos proyectos tiene asignado ese país, y los ordenaremos de forma descendente y solo mostraremos 5, ya que es un top 5. Entonces lo que haremos es agruparlos por medio del país, ya que el CON pide por medio de qué van a ser agrupados y se hace la relación entre las dos tablas. Entonces la ejecutaremos. Y nos dará el top 5. Aquí está el top 5 de países con la cantidad de proyectos que estos tienen asignados. Top 5 de países con menos proyectos asignados es básicamente lo mismo, solo que en este caso se ordenará de forma ascendente para que los países con menos proyectos estén hasta arriba. Igual solo mostraremos 5, ya que lo que nos interesa es un top 5. Entonces aquí está el top 5 de países con proyectos menos asignados. Aquí podemos ver la cantidad de proyectos que poseen. Consulta 6: ¿cuál fue el proyecto más costoso? Aquí lo único que haremos es obtener el atributo del costo del proyecto y el nombre del proyecto, y solo los ordenaremos de forma descendente. Igual solo mostraremos uno, ya que solo nos interesa el más costoso. Ejecutaremos la consulta y aquí podemos ver el nombre del proyecto y el costo total que este tuvo. Estas consultas para el proyecto menos costoso. Aquí la ejecutaremos. Esto nos dará el proyecto que tuvo menos costo. Entonces es este y ese es el costo que este tuvo. Consulta 8: top 5 de proyectos más costosos. Este es básicamente el mismo del proyecto más costoso, solo que ahora mostraremos 5 en vez de 1. Ejecutaremos la consulta y aquí está el top 5 de proyectos más costosos con su costo a un lado. Costo total de todos los proyectos. Lo único que haremos será venir y tomar el costo de cada proyecto y sumarlos todos y mostrarlos como un total. Entonces aquí está, ese es el costo total de todos los proyectos que posee la compañía. Aquí top 3 de transacciones más costosas realizadas por este proyecto. Entonces aquí tenemos lo mismo, hacemos un select del nombre del proyecto
el ID de la transacción que se realizó y el costo de la transacción. Entonces le indicaremos que el título del proyecto será el que queremos y hacemos la relación entre las dos tablas. Por medio del atributo Project ID los ordenaremos de forma descendente y solo mostraremos 3 ya que es un top 3. Entonces aquí está el ID de la transacción y el costo que está tú. Eh, entonces con eso finalizaríamos las indicaciones para realizar una carga masiva a una base de datos y la ejecución de consultas sobre dicha base. Gracias.